Por eso, en una cálida noche de viernes en un exclusivo club de Manhattan, rodeado de otros multimillonarios y herederos corporativos, la confianza de Andrew nunca vaciló, incluso cuando su amigo y rival más cercano, Lawrence Berkeley, sonrió de lado la mesa y dijo que siempre juegas a lo seguro, Andy, nunca haces una apuesta a menos que estés seguro de que ganarás. La risa de los hombres que los rodeaban era alegre, pero Andrew podía sentir el desafío debajo de ella. Lawrence, el heredero de una fortuna naviera y un viejo aristócrata adinerado, siempre había amado presionar los botones de Andrew, habían crecido en los mismos círculos de élite, asistieron a las mismas escuelas de la Ivy League y ahora estaban sentados en la cima de sus respectivas industrias. Andrew se reclinó en su silla haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. Tomo riesgos todos los días, Lawrence, resulta que son calculados, exactamente mi punto. Lawrence respondió con su sonrisa ampliada. Solo tomas riesgos cuando sabes que puedes controlar el resultado. En realidad no apuestas. Andrew levantó una ceja. Construí un imperio de la nada que no era una apuesta. Lawrence agitó una mano despectiva. Eso era estrategia. Estoy hablando de riesgo real, algo impredecible, algo fuera de tu zona de confort. La conversación captó la atención de los demás en la mesa, hombres cuyas fortunas habían sido heredadas en lugar de ganadas, hombres que prosperaron con exhibiciones vacías de poder e imprudentes. Andrew rara vez se dejaba llevar por sus juegos, pero esa noche había algo en el tono de Lawrence que le hacía escuchar. ¿De acuerdo?, Andrew dijo. ¿De qué clase de apuesta estamos hablando? Los ojos de Lawrence brillaron. Había estado esperando por esto, una apuesta de matrimonio. Un murmullo de interés recorrió el grupo. Andrew se rió entre dientes. El matrimonio no es una apuesta, es cadena perpetua. Por eso es exactamente un desafío. Lawrence respondió. ¿Ves, Andy? Lo has tenido fácil. Todas las mujeres con las que has estado encajan perfectamente en tu mundo. Modelos, ejecutivas, luces sociales. Vienen de los mismos círculos de élite. Conocen las reglas y, lo que es más importante, quieren la vida que tú puedes darles. Se inclinó hacia adelante. Pero, ¿y si tuvieras que casarte con alguien completamente fuera de tu mundo? La sonrisa de Andrew vaciló un poco. Define fuera de mi mundo. No hay SEO, no hay modelos, no hay mujeres con dinero o influencia. Lawrence dijo, me refiero a alguien completamente común, alguien a quien no le importaría tu riqueza. Andrew se burló. ¿Crees que hay una mujer viva a la que no le importaría mi riqueza? Lawrence sonrió. Eso es lo que lo convierte en un desafío. Hubo una pausa antes de que otro hombre en la mesa, Victor Langston, se riera entre dientes. Tengo al candidato perfecto. Sacó su teléfono y se desplazó por un momento antes de girar la pantalla hacia Andrew. ¿Conoce a Regina Walker? Andrew miró la pantalla. La foto era de una mujer de entre 20 y 30 años parada en el estacionamiento de una tienda de comestibles. Sostenía las manos de dos niños pequeños mientras varios otros estaban cerca. Su cabello estaba atado hacia atrás y el agotamiento era evidente en su expresión. Tiene 30 años, es viuda y madre de 7 hijos. Víctor continuó, y está embarazada de su octavo hijo. Vive en un apartamento ruinoso en Brooklyn. Trabaja en 3 trabajos solo para mantener la comida en la mesa. Sonrió. Ella es lo opuesto a todo lo que sabes. Los hombres se rieron esperando que Andrew se burlara y descartara la idea. En cambio estudió la imagen por un momento más. Una madre soltera embarazada viviendo de cheque en cheque. Ella era la definición de lucha. Eso es una locura, murmuró alguien más. Ella nunca diría que sí, añadió otro, pero Andrew no los estaba escuchando. Estaba pensando en el desafío, sobre la imposibilidad de eso. Lawrence se reclinó mirándolo. Un año si te casas con ella y realmente vives con ella como esposo. Si duras 12 meses sin fianza ganas. Y a cambio metió la mano en su bolsillo y sacó una elegante carpeta negra colocándola sobre la mesa. El 10% de Burke Oil. La habitación quedó en silencio. Burke Oil era uno de los conglomerados energéticos más poderosos del país, una compañía en la que Andrew había estado tratando de obtener una participación durante años. Esas acciones del 10% valían cientos de millones de dólares, pero lo más importante es que le darían un punto de apoyo en una industria de la que había sido excluido por primera vez. La apuesta
No se trataba solo de demostrar algo, se trataba de poder. Andrew se encontró con la mirada de Lawrence. ¿Eres serio, tan serio como lo eres acerca de ganar?, dijo Lawrence. Andrew consideró sus opciones. Esto era absurdo. Nunca había conocido a esta mujer. Un año era mucho tiempo para estar atado a alguien con quien no tenía ninguna conexión, pero, de nuevo, ¿cuándo había rechazado alguna vez un desafío? Está bien, dijo dejando su vaso. Lo haré. Los hombres alrededor de la mesa estallaron en vítores y risas. Ya habían hecho apuestas sobre cuánto duraría. Lawrence sonrió. Y luego te sugiero que vayas a buscarte una esposa. A medida que avanzaba la noche, Andrew se recostó en su asiento. El peso de su decisión se acomodó. No sabía nada sobre Regina Walker más allá de lo que Víctor le había dicho. No sabía qué tipo de vida vivía, a qué lucha se enfrentaba, pero eso no importaba porque Andrew Cadine nunca perdía y no estaba dispuesto a empezar ahora. Regina Walker había dejado de creer en milagros hace mucho tiempo. A los 30 años, había experimentado suficientes dificultades para toda la vida. Una vez que tuvo sueños, esperanzas de una vida estable, un hogar cálido lleno de amor y un futuro donde finalmente pudiera descansar, pero la vida nunca le había hecho las cosas fáciles. En cambio, había arrojado un obstáculo tras otro en su camino, cada uno más pesado que el anterior. Se había casado una vez que su esposo Marcus había sido el amor de su vida, el hombre que había prometido estar a su lado. No importaba lo que pasara, juntos habían construido una vida no fácil sino real. Él había trabajado como mecánico mientras ella hacía lo que podía: camarera, limpiando casas, incluso cuidando niños para ganar dinero extra solo para sobrevivir, pero a pesar de las luchas habían sido felices. Entonces una noche todo había cambiado. Un accidente automovilístico le había arrebatado a Marcus en un instante. Un momento él se iba para un turno nocturno besándola de despedida con una sonrisa cansada y al siguiente se había ido atropellado por un conductor ebrio que se fue caminando con nada más que un rasguño. Regina había estado embarazada de 5 meses en ese momento, sola de duelo, y de repente el único proveedor de sus hijos no tuvo más opción que seguir adelante. No había habido tiempo para llorar, no cuando había facturas que pagar, bocas que alimentar y ninguna red de seguridad para atraparlos. En los años desde la muerte de Marcus ella había hecho todo lo que pudo para mantener a su familia a flote. Trabajó en 3 trabajos, limpiando oficinas temprano en la mañana, ayudando en la cafetería de una escuela durante el día y abasteciendo estantes en una tienda de comestibles tarde en la noche. Hubo días en los que se quedó sin comida para asegurarse de que sus hijos tuvieran suficientes noches cuando el cansancio le hacía doler los huesos, pero aún así se quedaba levantada cosiendo parches en sus ropas gastadas porque no podía permitirse unas nuevas. Y ahora, con otro bebé en camino, las cosas estaban empeorando. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía manejar y el propietario había empezado a hacer comentarios sobre el retraso en el pago del alquiler. Ya había vendido todo lo de valor. La idea de pedir ayuda quemaba su orgullo, pero había llegado a un punto en el que no tenía otras opciones. No tenía tiempo para la esperanza, no tenía tiempo para las fantasías. Así que cuando un extraño con un traje a medida apareció en la tienda de comestibles donde trabajaba, luciendo tan fuera de lugar que los otros empleados susurraron sobre él, apenas lo miró. Él era claramente alguien del otro lado del mundo, el tipo de hombre que nunca había conocido el hambre, nunca se había preocupado por un aviso de desalojo. Había visto hombres como él antes caminando por la vida con la arrogancia de aquellos que nunca habían luchado. Cuando se detuvo frente a ella, suspiró, lista para dirigirlo al servicio de atención al cliente. Regina Walker. Su cuerpo se tensó. Él sabía su nombre. Ella giró su ceño frunciendo mientras observaba al hombre frente a ella, alto, elegantemente vestido, con un traje que probablemente costaba más que su ingreso anual, con una expresión que parecía a la vez confiada y calculadora. ¿Quién pregunta? Ella respondió, cambiando su canasta de alimentos enlatados sobre su cadera. Mi nombre es Andrew Cadine, dijo. Tengo una propuesta de negocios para ti. Regina casi se rió. ¿Una propuesta de negocios? ¿Qué tipo de negocio podría tener un hombre como él con una mujer como ella? No me interesa, dijo rotundamente, volviendo a su trabajo. Creo que te gustaría escuchar esto. Él continuó, podría cambiar tu vida. Algo en su tono la hizo detenerse. Lo miró de nuevo entrecerrando los ojos. Él no parecía un hombre que perdiera el tiempo. Lo que fuera que estaba aquí, él hablaba en serio. Mira, no sé qué crees que estás vendiendo, pero no tengo dinero para eso. Ella dijo, no estoy vendiendo nada, dijo Andrew suavemente. Estoy ofreciendo algo. Regina se cruzó de brazos. Ofreciendo, ¿cuánto? Millones
de dólares. Las palabras la golpearon como un ladrillo. Parpadeó segura de que había oído. Disculpas si aceptas casarte conmigo. Andrew continuó con su voz fría y controlada como si estuviera discutiendo un simple contrato. Te daré $1.000.000 sin ataduras. Por un largo momento Regina solo pudo mirarlo y luego se rió sacudiendo la cabeza. ¿Estás loca? Te aseguro que no. Él respondió: esta es una oferta legítima. La mente de Regina se aceleró. No había forma de que esto fuera real. Ningún hombre, especialmente uno como él, tiraría esa cantidad de dinero. ¿Cuál es el truco? Ella exigió que el matrimonio tiene que durar al menos un año. Él dijo que tú y tus hijos se mudarían a mi casa. Vivirías como mi esposa pública y legalmente. El estómago de Regina se retorció. Porque eso no es relevante. Él dijo: todo lo que necesitas saber es que al final de un año te irás con el dinero sin obligaciones más allá de la duración del matrimonio. Ella lo estudió tratando de encontrar el truco oculto. Él la estaba mirando con un inquietante nivel de paciencia, como un hombre que ya sabía la respuesta. Ni siquiera te conozco. Ella dijo: no tienes que hacerlo. Andrew respondió: esto no se trata de amor, es una transacción que necesita seguridad financiera y necesito una esposa por un año. Era absurdo, completamente ridículo, y sin embargo Regina se encontró pensando en eso. $1.000.000. Esa cantidad de dinero podría cambiarlo todo. Podría mudarse de su pequeño y destartalado apartamento. Podría obtener atención médica adecuada para su embarazo. Finalmente podría darle estabilidad a sus hijos, un futuro que no estuviera dictado por cuántos turnos podía trabajar en una semana. Pero también era peligroso confiar en un hombre como él. Iba en contra de cada instinto de supervivencia. Al ayuntamiento firma en un certificado de matrimonio y se hizo sin vestido blanco, sin flores, sin ceremonias, solo la fría transacción legal entre dos personas de mundos completamente diferentes. Regina había esperado que se sintiera extraño y lo fue, pero no de la manera que había pensado. No había ninguna ilusión romántica que romper. Nunca había creído que esto fuera algo más que un trato. Lo que la inquietó fue el puro desapego en la actitud de Andrew. Trató todo el evento como una fusión de negocios, hablando con el empleado del ayuntamiento con la misma precisión calculada que probablemente usó en las reuniones de la junta. Cuando llegó el momento de decir acepto, su tono era plano y desinteresado, como si estuviera firmando un contrato rutinario en lugar de comprometerse a un año de matrimonio. Regina no esperaba ternura, pero algo sobre su completa falta de emoción la dejó con una sensación incómoda. Después de que terminó se volvió hacia ella y dijo que haré que un auto la recoja a ti y a los niños mañana por la mañana. Estar listo a las 8. Eso fue todo, sin cena de celebración, sin discusión sobre lo que vendría después, solo una simple directiva antes de irse. Regina lo vio irse exhalando lentamente. ¿En qué se había metido? A la mañana siguiente, justo antes de las 8, un elegante todoterreno negro se detuvo frente a ella. Su edificio de apartamentos. Regina había pasado la noche asegurándose de que todo estuviera empacado: ropa, juguetes, las pocas pertenencias personales que tenían sus hijos estaban de pie alrededor de la pequeña sala de estar, algunos emocionados, otros nerviosos. ¿A dónde vamos de nuevo?, preguntó Jackson, su hijo de 9 años, ajustando su mochila gastada. A nuestro nuevo hogar, Regina respondió. Las palabras se sentían extrañas en su lengua. ¿Podría siquiera llamarlo así? Naomi, de 12 años, la miró con escepticismo. ¿Por cuánto tiempo?, dudó Regina antes de responder. Un año. Naomi frunció el ceño, pero no insistió en el tema. Tenía la edad suficiente para saber que su madre no haría esto a menos que hubiera una buena razón. Cuando salieron, la vista del enorme todoterreno que los esperaba fue suficiente para hacer que los niños más pequeños jadearan. Parecía algo sacado de una película. Un hombre con un traje oscuro les abrió la puerta. Señora Cadine, dijo asintiendo. Regina se estremeció ante el título. Los niños subieron primero, con los ojos muy abiertos mientras observaban los lujosos asientos de cuero y las pantallas integradas. Para ellos, esto era como entrar en otro mundo mientras conducían por la ciudad. Regina sostuvo a su hijo menor, Caleb, en su regazo. Observó cómo cambiaban las calles. Los viejos y desgastados edificios de su vecindario se desvanecían en elegantes rascacielos y boutiques de alta gama. Luego, finalmente, llegaron a la finca Querodon. Era una enorme mansión en expansión ubicada en acres de tierra con jardines prístinos y un camino de entrada lo suficientemente largo para hacer que el edificio en sí pareciera casi distante. Regina tragó saliva. Esto no era solo riqueza,
Esto era poder. Cuando el auto se detuvo, Andrew ya estaba esperando en la entrada vestido con su habitual traje a medida, su postura impecable. Sus hijos dudaron cuando salieron del auto pegándose a Regina mientras observaban él frente a ellos. La mirada de Andrew los recorrió antes de posarse en ella. Llegas tarde. Regina se puso rígida por 5 minutos. La puntualidad importa, dijo simplemente. Entonces giró sobre sus talones y entró esperando que ella la siguiera. Regina apretó la mandíbula pero no discutió. En el momento en que entraron los niños jadearon de nuevo. El gran vestíbulo era algo salido de un palacio con pisos de mármol pulido, una amplia escalera y una lámpara de araña que parecía costar más que su antiguo edificio de apartamentos. Una mujer con un uniforme impecable dio un paso adelante. Soy la señora Holloway, la ama de llaves. Te ayudaré con cualquier cosa que necesites. Regina no sabía qué decir. Nunca había vivido en un lugar donde hubiera alguien contratado para ayudarla. Los niños, mientras tanto, ya habían comenzado a explorar su evidente asombro, excepto por Fortreston. Su hijo de 14 años estaba de pie en la entrada con los brazos cruzados. Su expresión era ilegible. ¿Estás bien?, preguntó Regina acercándose a él. La mandíbula de Tron se tensó. ¿Se supone que debemos fingir que esto es normal? Regina suspiró. No, pero aquí es donde vivimos desde hace un año, murmuró antes de que pudiera decir algo más. Andrew regresó. Sus habitaciones están arriba. Dijo que la señora Holloway le mostrará dónde está todo. La cena es a las 7. Espero que todos estén allí. Y luego, así como así, se fue de nuevo esa noche. Cuando Regina se instaló en lo que ahora era su habitación, un espacio más grande que todo su apartamento. No podía deshacerse de la abrumadora sensación de que algo andaba mal. La casa era demasiado grande, demasiado fría, demasiado silenciosa. Había pasado tantos años en espacios reducidos rodeada por el ruido constante de sus hijos. Ahora, en esta enorme casa, todo se sentía vacío. En la cena, la tensión era espesa. Los niños todavía estaban asombrados por su entorno, pero había una vacilación en su emoción, como si no estuvieran seguros de cuánto de eso era real. Andrew se sentó a la cabecera de la larga mesa del comedor. Apenas hablando, comía con la misma eficiencia precisa con la que parecía hacer todo lo demás. En un momento el pequeño Caleb accidentalmente tiró su vaso de agua. El sonido hizo eco en el comedor silencioso. Regina inmediatamente se estiró para limpiarlo, pero antes de que pudiera, Andrew ya había chasqueado los dedos. Un miembro del personal se adelantó con un paño limpiando el derrame como si nada hubiera pasado. Regina se tensó. Estaba acostumbrada a hacer todo ella misma. La idea de que alguien más lo manejara tan rápido y mecánicamente la inquietaba. Al otro lado de la mesa, Tristan estaba mirando a Andrew con atención. Sus ojos se entrecerraron después de la cena cuando finalmente tuvo un momento a solas con su hijo mayor. No perdió el tiempo. Esto no es real, dijo. Regina suspiró. ¿Qué quieres decir con esto? Hizo un gesto hacia la enorme casa que los rodeaba. Todo esto no es nuestro y él no es familia. Regina se pasó una mano por el cabello. Los ojos de Tron se oscurecieron. Entonces, ¿por qué estamos aquí? No lo tuvo fácil, respondió. Así que en lugar de eso dijo, porque es lo que necesitamos ahora mismo. Tristan exhaló bruscamente. No confío en él. Regina vaciló. Yo tampoco. Por un largo momento se quedaron allí en silencio. Luego Tristan se volvió hacia ella. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Regina encontró su mirada. Por ti, por todos ustedes. Era la única verdad que podía decirle. Esa noche se quedó despierta en la cama desconocida escuchando el silencio de la casa. Se había casado con un hombre que no conocía. Se había mudado a un mundo que no era suyo. Lo había hecho por sus hijos, pero en el fondo no podía ignorar la sensación de que acababa de entrar en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Andrew Cadine había construido su vida en torno al control. Él controlaba su negocio, sus inversiones, su tiempo. Todo estaba estructurado, eficiente y predecible. Ahora sentado en su propia casa rodeado de 8 niños que definitivamente no eran parte de su entorno controlado, se dio cuenta de lo poco poder que tenía sobre esta situación. Los primeros días después de que Regina y sus hijos se mudaran no fueron menos que un caos. Andrew nunca antes había vivido con niños y mucho menos 8 de ellos. Entonces él había esperado algún nivel de perturbación, pero nada podría haberlo preparado para la realidad. Había ruido en todas partes a las 6 de la mañana antes de que su alarma tuviera la oportunidad de sonar. La casa ya estaba llena de energía, pasos atronadores por los pasillos. Alguien siempre estaba discutiendo, alguien siempre se reía y alguien generalmente
Caleb el más joven siempre se metía en problemas. Andrew, un hombre acostumbrado a despertarse en silencio y comenzar su día con una rutina estructurada, se encontró despierto en la cama al amanecer escuchando el caos desarrollarse afuera de su puerta. Al principio lo ignoró, no tenía intención de jugar a ser un verdadero esposo o padre. El arreglo había sido simple: Regina y los niños vivirían aquí y él se ocuparía de sus asuntos. No estaba aquí para vincularse con nadie, no estaba aquí para ser padres. Pero lo que pasa con los niños, percepción extrasensorial especialmente con tantos niños, es que no les importan los contratos o acuerdos. Estaban en todas partes. En el desayuno Jackson y Miles discutían sobre quién se sentaba más cerca de su madre. Caleb tiraba un vaso de jugo casi todas las mañanas. Naomi, aguda y observadora, estudiaba a Andrew como si fuera una especie de experimento científico. Tresten apenas lo miró a Andrew, no le importaban los demás, eran niños ruidosos, desordenados. Pero en última instancia inofensivos. Tresten, por otro lado, era diferente. El chico de 14 años lo había estado observando desde el día en que se mudaron, sus ojos oscuros llenos de algo que Andrew no podía definir: desprecio, tal vez desconfianza. Andrew había pasado toda su vida navegando por salas de juntas llenas de hombres tratando de socavarlo. Reconoció un desafío cuando lo vio, pero la verdad era que no le importaba lo que Tresten pensara de él. Esto no era real, él no estaba aquí para impresionarlos, no. Estaba aquí para ganarse su aprobación. Aún así era difícil ignorar la forma en que Tresten hizo saber su presencia, no a través de palabras sino a través del silencio. Él nunca le habló directamente a Andrew, nunca lo reconoció más allá de una mirada fulminante o una burla. Si había alguien que pudiera arruinar la ilusión cuidadosamente construida de este matrimonio, eran él y Andrew. No tuvo tiempo para eso, se apegó a su plan, se fue temprano al trabajo y regresó tarde en la noche, asegurándose de que sus interacciones con Regina y los niños fueran mínimas. Funcionó por un tiempo, pero luego, una noche, todo cambió. Regina había pasado las últimas 2 semanas tratando de adaptar a sus hijos a esta nueva vida, había mantenido sus expectativas bajas sabiendo que este arreglo no estaba destinado a durar para siempre, pero había pequeñas cosas que no había previsto, como lo difícil que sería para los más pequeños adaptarse al tamaño de la casa. Era demasiado grande, demasiado silencioso, de una manera que les parecía poco natural. En su antiguo apartamento, las paredes habían sido delgadas, el espacio estrecho, pero al menos siempre se habían sentido juntos aquí. Sus hijos de repente se sintieron abrumados por todo el espacio vacío, se aferraron el uno al otro más de lo habitual. Y luego estaba Tresten, su hijo mayor. Siempre había sido protector, pero aquí estaba enojado. Ella entendió por qué esto no era solo un cambio, era una conmoción de todo lo que conocían y, además, Tresten había perdido la pequeña sensación de control que tenía sobre sus vidas antes de tener. Había sido el hombre de la casa. Ahora en este nuevo mundo él era solo otro niño en la casa de un extraño. Ella deseaba poder hacerle ver que había hecho esto por ellos, no para lastimarlos, pero eso no era algo que pudiera explicar con palabras. Esa noche, mientras arropaba a los más pequeños en la cama, escuchó voces elevadas que venían del pasillo. Andrew y Tresten cerró los ojos exhalando. Esto tenía que pasar. Salió justo a tiempo para escuchar la voz de Tron aguda y enojada. No puedes decirme qué hacer. La respuesta de Andrew fue tranquila, pero había un filo en ella. Esta es mi casa. Si bueno, no pedimos estar aquí. Regina se apresuró hacia adelante. ¿Qué está pasando? Tresten se volvió hacia ella, su rostro enrojecido por la frustración. Está tratando de decirme lo que puedo y no puedo hacer. Regina miró a Andrew. ¿Qué pasó? Andrew se cruzó de brazos. Lo encontré en el garaje. Tresten se burló. No estaba robando nada. No dije que lo hicieras. Andrew respondió, pero es peligroso y no tienes por qué estar allí. Regina suspiró volviéndose hacia su hijo. Tresten, ¿qué estabas haciendo ahí? Vaciló. Esa fue suficiente respuesta. Regina se suavizó. Lo entiendo. Quieres espacio, pero andar a escondidas no es la manera de conseguirlo. La mandíbula de Tron se tensó. No debiste haberte casado con él. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. La expresión de Andrew permaneció ilegible, pero algo en su postura se endureció. Regina exhaló. Vete a la cama. Tresten no discutió, pero mientras se alejaba, la tensión en el pasillo persistió. Andrew finalmente la miró. Esto no está funcionando. Regina levantó una ceja. ¿Qué parte tiene que ver el trato o el hecho de que ahora tengas que vivir con personas que realmente existen? Su expresión se oscureció. No me inscribí para ser niñera. Regina lo miró fijamente.
Y no me inscribí para hacer tu proyecto de caridad, pero aquí estamos. Se miraron fijamente durante un largo momento y luego Andrew exhaló, pasándose una mano por la mandíbula. Esto se suponía que era simple, murmuró. Regina casi se rió y luego tal vez deberías haberte casado con alguien sin 8 hijos. No respondió. En cambio, se dio la vuelta y se alejó dejando a Regina parada allí, más exhausta de lo que había estado en años. A la mañana siguiente, Andrew hizo algo que no había planeado hacer. Se quedó en casa. No fue intencional. Se había despertado como siempre, vestido para el trabajo, pero cuando alcanzó las llaves del auto, algo lo hizo detenerse. Tal vez fue la conversación con Regina. Tal vez fue la forma en que Tristan lo había mirado como si no fuera más que otro problema temporal en sus vidas. Lo que fuera, en lugar de irse, se encontró sentado en la sala de estar viendo cómo se desarrollaba el caos de la mañana y por primera vez realmente los vio. Naomi ayudando a Jackson a atarse los zapatos. Miles y Ezra peleando por el último panqueque. Caleb trepando al regazo de Regina bostezando contra su hombro. No eran solo niños, eran una familia y por primera vez desde que todo esto comenzó, Andrew se dio cuenta de que no era solo un extraño en su hogar, era un intruso en el de ellos. Algo en su pecho se apretó. No le gustó, pero tampoco miró hacia otro lado. Por primera vez en su vida, Andrew Cain no se sentía en control. Siempre había creído en estructura, en previsibilidad, había construido su fortuna anticipándose a las tendencias del mercado, asumiendo riesgos calculados y asegurándose de que cada decisión fuera una que condujera al éxito, pero ningún modelo financiero podría haberlo preparado para lo que era vivir en una casa con 8 hijos ni para la forma en que su mundo cuidadosamente curado había comenzado a desmoronarse. Algo había cambiado en las últimas semanas, había comenzado a notar cosas que antes parecían irrelevantes. Como la risa de Caleb resonaba por los pasillos, como Naomi arrugaba la nariz cuando pensaba, como Tristan lo observaba con cauteloso escepticismo cada vez que estaban en la misma habitación. Más que eso, había comenzado a notar a Regina no solo como la mujer con la que se había casado legalmente, sino como una persona, una madre que había pasado años sacrificando cada parte de sí misma por sus hijos, una mujer que había entrado en su mundo no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Y ahora, mientras estaban sentados uno frente al otro en la mesa del comedor, rodeados de los niños que lenta pero seguramente se habían abierto paso en su vida cuidadosamente construida, Andrew se dio cuenta de algo inquietante: esto había dejado de sentirse como un juego. Había entrado en este acuerdo pensando que lo haría. Era simple un contrato de un año, una transacción financiera, pero ya no era solo una apuesta, era real, y eso era peligroso porque si había algo para lo que Andrew nunca se había preparado era la posibilidad de que realmente le importara. Regina había notado el cambio en él, no estaba segura de cuándo había comenzado, tal vez fue la mañana en que lo sorprendió en la cocina luchando por hacer café mientras Caleb se aferraba a su pierna balbuceando sobre dinosaurios, tal vez fue la forma en que comenzó a hacer preguntas sobre las pequeñas cosas de los niños, como qué materias le gustaban a Naomi en la escuela o qué juguete era el favorito de Caleb, tal vez fue la forma en que dejó de tratarla como una carga y comenzó a verla al principio había asumido que era solo un truco, un movimiento calculado para hacer que su arreglo pareciera más auténtico, pero a medida que pasaban los días se encontró cuestionando esa suposición. Había pasado tantos años confiando en sí misma, nunca esperando que alguien interviniera, pero ahora había alguien que interviniera, alguien que por razones que no podía entender estaba comenzando a sentirse presente, y eso la aterrorizaba porque no podía permitirse creer en algo que no era real, no otra vez. No cuando había pasado años aprendiendo que hombres como Andrew Querodo no solo cambiaban la ilusión. Se hizo añicos un martes por la tarde. Regina había estado haciendo recados recogiendo útiles escolares y comestibles cuando escuchó a 2 mujeres susurrando en el pasillo de al lado. Normalmente no habría prestado atención, pero luego escuchó el nombre de Andrew. Curiosa, se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. ¿Escuchaste sobre la última sorpresa de Kerin?, dijo una de las mujeres riendo. Se casó con una pobre madre soltera con una camada de niños. Aparentemente es parte de una apuesta ridícula. El corazón de Regina se detuvo. ¿Qué apuesta?,
preguntó la otra mujer. La primera mujer se burló. Algún desafío entre él y sus amigos ricos lo desafiaron a casarse con la mujer más inadecuada posible, alguien completamente fuera de su mundo. Si dura un año consigue un trato de inversión masivo. La sangre de Regina se heló. Una apuesta. La palabra resonó en su mente chocando con cada pequeña y frágil pieza de confianza que había comenzado a construir. No esperó a escuchar más. Agarrando sus cosas salió de la tienda. Sus manos temblaban mientras agarraba las bolsas. ¿De verdad había sido tan estúpida? ¿De verdad había empezado a creer, aunque fuera por un segundo, que este matrimonio se había convertido en algo más que una simple transacción? Para cuando llegó a la casa todo su cuerpo temblaba. Entró furiosa sin apenas darse cuenta de que los niños la llamaban y encontró a Andrew en su oficina. Levantó la vista sorprendido por la forma en que cerró la puerta detrás de ella. ¿Qué diablos te pasa?, preguntó frunciendo el ceño. Regina arrojó la bolsa de la compra sobre su escritorio. Dime la verdad. Sus ojos se entrecerraron. ¿De qué estás hablando?, respiró temblorosamente. ¿Esto es una apuesta? Algo parpadeó en su expresión. Fue rápido, tan rápido que si no hubiera estado mirando de cerca podría haberlo pasado por alto, pero estaba mirando y vio la culpa, la confirmación. Su estómago se retorció. Oh Dios mío. Andrew exhaló dejando su bolígrafo. Regina no se quebró. No te atrevas a intentar hablar para salir de esto. Su mandíbula se tensó. No es lo que piensas, no, dijo ella, voz temblorosa. Así que no hiciste una apuesta repugnante con tus amigos ricos sobre sí podías casarte conmigo o no. Silencio. Regina soltó una risa amarga. Debería haberlo sabido. Lo sabía. Solo ella dejó de sacudir la cabeza. Me hiciste pensar. Ella tragó saliva. Andrew se puso de pie, su rostro incapaz. Regina, escúchame. No quiero escucharte. Ella espetó. Quiero salir de esta casa. Se giró hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, Andrew dio un paso adelante bloqueando su camino. Moverse. Ella dijo él. No, solo déjame explicarte. No hay nada que explicar. Ella dijo voz áspera. Me usaste a mis hijos todo este tiempo. Has estado fingiendo. No estaba fingiendo. Ella se congeló. Él lo dijo con tanta convicción que por una fracción de segundo ella casi le creyó. Entonces recordó la conversación en la tienda de comestibles y recordó quién era él. No puedes hacer esto, ella susurró. No puedes actuar como si fueras la víctima aquí. Su expresión oscurecido. No soy. Ella tragó saliva. Luego déjame ir. Y Andrew dudó solo por un segundo, luego se hizo a un lado. Regina no miró atrás mientras salía esa noche. Andrew se sentó solo en su oficina mirando el espacio vacío donde Regina había estado parada. Debería haber sabido que esto iba a pasar. Siempre había sabido que si ella descubría la verdad no habría arreglo, pero eso no detuvo el dolor en su pecho porque por primera vez en su vida había perdido algo que realmente le importaba y no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí mismo. La casa estaba tranquila de una manera que nunca antes había estado. Andrew había pasado semanas adaptándose al caos de los hijos de Regina, llenando cada habitación, el ruido constante de pasos en las escaleras, risas haciendo eco en los pasillos e incluso las discusiones ocasionales entre hermanos. Ahora sin ellos el silencio estaba de nunca había pensado que lo extrañaría, pero lo hacía. Extrañaba la forma en que Caleb se subía al sofá y balbuceaba sobre dinosaurios mientras Regina intentaba convencerlo de que se pusiera los zapatos. Extrañaba a Jackson y Miles peleando por el último panqueque en el desayuno. Extrañaba las agudas y observadoras preguntas de Naomi. Extrañaba los momentos de vacilación cuando Tristan casi lo reconocía antes de dejarlo afuera de nuevo. Y extrañaba a Regina. Esa fue la peor parte. Durante semanas, se había convencido a sí mismo de que este matrimonio era solo una transacción comercial, que ella era solo otra pieza en el juego. Se había equivocado. Ella se había convertido en algo más y ahora la había perdido. Regina había hecho muchas cosas difíciles en su vida, pero salir de la mansión de Andrew Caden fue una de las más difíciles, no porque quisiera quedarse, sino porque por un breve momento ridículo, en realidad se había permitido creer. Se había dicho a sí misma desde el principio que esto era solo un trato, un medio para un fin, pero de alguna manera en algún momento del camino había comenzado a sentirse real, y esa fue la parte más peligrosa porque Andrew nunca había cambiado, nunca había sido el hombre que ella había comenzado a esperar que fuera. En el momento en que descubrió la verdad, había destrozado cada frágil pieza de confianza que había comenzado a construir y no podía permitirse reconstruirla. Tenía que pensar en sus hijos, así que empacó sus cosas y se fue. Andrew pasó los primeros días después de su partida tratando de concentrarse en el trabajo. No ayudó. Por primera vez en su carrera no podía concentrarse. Su mente seguía reproduciendo su última conversación. Una mirada en sus ojos cuando se dio cuenta de la verdad. Él había visto ira antes, había lidiado con la decepción, pero el dolor en su expresión que
Había sido algo completamente diferente y lo destrozó por primera vez en su vida. Andrew se sintió verdaderamente avergonzado no porque había perdido sino porque por una vez ganar ya no importaba. Había pasado años creyendo que el poder y el control eran las únicas cosas que valía la pena perseguir, que las emociones eran una debilidad, que los apegos no eran más que pasivos. Pero Regina y sus hijos le habían demostrado que estaba equivocado, le habían mostrado que había más en la vida que solo negocios y victorias financieras, y ahora se habían ido por su culpa. Durante días debatió si ir o no tras ella. Sabía que ella querría verlo, que no creería una sola palabra de lo que dijera y tenía todo el derecho a sentirse así, pero eso no significaba que se fuera a rendir, así que hizo lo único que se le ocurrió. Empezó a arreglar las cosas, no con palabras, con acciones. Lo primero que hizo Andrew fue regresar al lugar donde todo había comenzado. El antiguo barrio de Regina. El lugar donde había luchado por sobrevivir antes de su matrimonio. El lugar donde había trabajado en 3 empleos solo para mantener comida en la mesa para sus hijos. Por primera vez, lo vio a través de sus ojos. Las aceras agrietadas. Los edificios tapiados. Las familias que apenas sobrevivían. Nunca había entendido realmente lo que significaba luchar, no hasta ahora, así que empezó a escuchar. Habló con las personas que habían conocido a Regina antes de que se convirtiera en la señora Cadine. Escuchó sus historias, sus luchas, y luego fue más allá. Descubrió lo que había sucedido con la fábrica que había cerrado hace años. La que Regina había utilizado antes de que cerrara, obligándola a entrar en la espiral de interminables trabajos de bajos salarios. Y fue entonces cuando la verdadera culpa se instaló, porque él había sido el responsable del cierre de esa fábrica. Había sido una decisión comercial, solo números en una página, una forma de reducir costos y aumentar las ganancias, pero ahora de pie en medio del lote vacío donde una vez había estado, lo vio como lo que realmente era: un error que había arruinado vidas, la vida de Regina, la vida de sus hijos, y fue entonces cuando tomó su decisión. No podía deshacer el pasado, pero podía arreglar el futuro. Andrew vendió su empresa, no solo una parte de ella, toda. Fue la decisión financiera más grande que había tomado, pero por primera vez no le importó el dinero. Usó las ganancias para establecer una fundación para madres solteras. Aquí abrió la fábrica no como una inversión corporativa, sino como un proyecto comunitario, ofreciendo empleos a las familias que habían sido desplazadas por su cierre original. Comenzó a financiar programas extraescolares, invirtió en iniciativas de vivienda, y lo hizo sin poner su nombre, porque no se trataba de él, se trataba de ellos. Regina se enteró a través de otras personas. No había hablado con Andrew desde la noche en que se había ido, pero la noticia viajó rápido. Al principio pensó que era una mentira, un truco publicitario, pero cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que Andrew había cambiado, no porque la quisiera de vuelta, pero porque finalmente había entendido lo que importaba. Y fue entonces cuando se permitió pensar por primera vez que tal vez, solo tal vez, había algo que valiera la pena salvar. 2 meses después de que se había ido, Andrew llamó a su puerta. Ella dudó antes de abrirla. Cuando finalmente lo hizo, él estaba allí de pie. Un millonario. Hizo una apuesta y se casó con una viuda embarazada con 7 hijos. Pensó que era solo un juego, pero las cosas no salieron según lo planeado. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Andrew Cadine nunca había perdido una apuesta ni una sola vez en sus 36 años de vida. El director ejecutivo de Cadine Capital, una de las firmas de inversión más poderosas de Wall Street, había construido su imperio sobre riesgos calculados, decisiones implacables y una creencia inquebrantable en su propia superioridad: dinero, poder, influencia. Lo tenía todo. Controlaba todo lo que lo rodeaba y el mundo se doblegaba a su voluntad. Para Andrew, la vida era un juego constante de ajedrez y cada movimiento estaba diseñado para asegurar su victoria. Las personas eran piezas, las oportunidades eran estrategias y el objetivo final era la dominación. Había pasado años perfeccionando este juego, haciendo acuerdos que aplastaron a los competidores y construyeron su imperio. Estaba acostumbrado a ganar y, lo que es más importante, estaba acostumbrado a que la gente esperara que ganara. Tiempo tomara. Regina no confiaba fácilmente, ya no después de todo lo que había pasado, así que aunque había dejado entrar a Andrew esa noche, aunque había escuchado lo que tenía que decir, no lo había perdonado todavía, no, y él parecía entender eso. Por una vez no trató de presionar, no trató de comprar su camino de regreso a su vida, simplemente apareció, no con regalos ni con
Promesas vacías sino con consistencia al principio eran cosas pequeñas él verificaba pero nunca forzaba una conversación. Preguntaba sobre los niños pero nunca hacía parecer que esperaba algo a cambio y entonces, lentamente, se hizo presente. La primera vez que Andrew volvió a ver a los niños después de la repercusión, fue incómodo. Tenían todas las razones para odiarlo. Los había traído a su casa con falsas pretensiones. Les había dado una vida de comodidad solo para que descubrieran que todo era una mentira. Pero los niños eran diferentes de los adultos. No guardaban rencor de la misma manera. Y aunque algunos de ellos dudaban, especialmente Tristan, otros simplemente estaban confundidos. Los más jóvenes no entendían del todo lo que había sucedido. Todo lo que sabían era que el señor Cadine había desaparecido y ahora estaba de regreso. Y la verdad era que les había gustado tenerlo cerca la primera vez que vio a Caleb de nuevo. El niño lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de finalmente murmurar, ¿trajiste dinosaurios? Andrew tuvo que contener la risa. Hoy no hay dinosaurios. Admitió, pero tal vez la próxima vez. Caleb lo consideró y luego asintió como si fuera un trato razonable. Ese fue el primer paso. Los niños mayores fueron más difíciles. Naomi era escéptica. Jackson y Miles eran cautelosos y Tristan estaba enojado. La primera vez que Andrew intentó hablar con él ni siquiera pudo terminar de decir una frase antes de que Tristan lo interrumpiera. No te necesitamos, dijo fríamente. Andrew asintió. Tristan entrecerró los ojos. Claramente había estado esperando una discusión. Andrew no le dio una en su lugar, dijo, pero eso no significa que no quiera estar aquí. Tristan se burló. Sí, ¿cuánto tiempo antes de que decidas que esto no vale la pena? Andrew no respondió de inmediato porque la verdad era que la antigua versión de él ya se habría alejado, pero ese hombre ya no existía, así que simplemente dijo el tiempo que sea necesario. Tristan no respondió, pero por primera vez tampoco se alejó. Regina observó todo esto con atención. Había pasado gran parte de su vida siendo defraudada por personas, había aprendido por las malas que era más fácil esperar decepción que esperar algo real, así que esperó a que Andrew cometiera un desliz para demostrar que esto era solo otro juego, pero no lo hizo. En cambio se presentó todos los días, no solo por ella sino por los niños. Cuando Miles y Jackson necesitaron ayuda con su tarea de matemáticas, se sentó en el mesa de la cocina con ellos y repasamos cada problema del paciente de una manera que lo sorprendió incluso a él mismo. Cuando Naomi le hizo preguntas muy reflexivas sobre por qué había hecho lo que había hecho, él respondió honestamente. Y cuando Caleb se quedó dormido en el sofá una tarde exhausto de jugar, Andrew lo llevó a la cama sin pensarlo dos veces. Regina lo vio todo y lentamente el muro que había construido a su alrededor comenzó a agrietarse. El momento en que supo que las cosas realmente habían cambiado llegó inesperadamente. Era un sábado por la mañana. Los niños estaban viendo dibujos animados. La casa estaba llena del ruido habitual y Regina estaba en la cocina preparando el desayuno. Andrew entró arremangándose las mangas de su camisa. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Regina levantó una ceja. ¿Sabes cocinar? No es particularmente inteligente, lo admito, pero aprendo rápido. Ella sonrió. Ya veremos sobre eso. Le entregó un batidor y se volvió hacia la estufa esperando que flotara torpemente o inventara alguna excusa para irse. En cambio, de hecho lo intentó y era terrible en eso. En cuestión de minutos había harina por todas partes y cuando intentó dar vuelta un panqueque aterrizó en el suelo. Los niños estallaron en risa. Regina se cubrió la boca sacudiendo la cabeza. Andrew gimió frotándose la frente. Está bien, tal vez esto no es lo mío. Regina seguía sonriendo. Tomó la espátula de él, se concentró en los negocios. Cadine la miró y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que ya no se sentía enojada, no se sentía traicionada, solo se sentía bien. No sabía si alguna vez podría perdonarlo por completo, pero sí sabía que el hombre parado frente a ella ahora no era el mismo. Luciendo diferente no solo en su apariencia, aunque estaba vestido de manera más informal de lo que ella lo había visto, su habitual traje a medida reemplazado por algo normal. No, la verdadera diferencia estaba en sus ojos. La arrogancia se había ido, el cálculo se había ido, lo que quedaba era algo crudo, algo real. Sé que no quieres verme, dijo, su voz más baja de lo que ella nunca la había escuchado. Regina se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué estás aquí?, exhaló. Porque necesitaba que supieras que lo decía en serio. Ella frunció el ceño. ¿Qué quería decir eso?
Lo siento, dijo, no solo por la apuesta, por todo lo que ella lo estudió esperando la captura, pero no había una por primera vez. Andrew Cadine no estaba tratando de negociar, no estaba tratando de ganar, solo estaba allí, y eso fue lo que la hizo decir. Finalmente hablaron durante horas sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que se necesitaría para reconstruir lo que se había roto, y al final de la noche, cuando finalmente lo miró y dijo: tal vez él sabía que tal vez era suficiente por ahora, porque esta vez no estaba buscando un atajo, estaba dispuesto a ganárselo sin importar cuánto. Realmente había cambiado. Había construido algo real con los niños. Había pasado tiempo con ellos, los había escuchado, había estado allí para ellos de maneras que no tenían nada que ver con la obligación y todo que ver con la elección. Lo había visto quedarse despierto hasta tarde ayudando a Naomi con el proyecto de ciencias. Lo había visto sentarse en el suelo jugando con Caleb cuando el niño había estado demasiado enfermo para salir. Había visto la forma en que Jackson y Miles habían comenzado lentamente a admirarlo. La forma en que Ezra había comenzado a acudir a él en busca de consejo. Y había visto lo paciente que había sido con Tristan. Su hijo mayor había luchado contra él en todo momento, pero Andrew nunca lo había hecho. Se dio por vencido y eventualmente incluso Tristan había cedido solo un poco. No era perfecto, pero era real, y eso era algo que ella nunca había esperado. Una noche, mientras estaba sentada en el porche mirando el atardecer, Andrew salió y se sentó a su lado. Estuvo en silencio por un rato, luego dijo: me voy de la ciudad. Regina se volvió hacia él frunciendo el ceño. ¿Qué? Vendo mi casa de plumas. Deshaciéndome de lo que queda de mi antigua vida. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque ya no significa nada para mí. Regina miró hacia atrás al horizonte y, ¿qué hace Andrew? ¿Exhaló esto? Ella se volvió hacia él de nuevo buscando en su rostro. Solía pensar que el dinero lo era todo, dijo en voz baja, que el éxito era todo lo que importaba, pero nunca me he sentido más viva que en estos últimos meses. La miró. Contigo, con los niños. El corazón de Regina se apretó, quería creerle. Y por primera vez pensó que tal vez lo hizo, pero todavía estaba asustada. Andrew, ella comenzó, pero él negó con la cabeza. Sé que no merezco una respuesta ahora mismo, dijo, solo te quería a ti para saber que. Regina tragó saliva. Él había cambiado y ella también. Tal vez era hora de dejar de huir de eso. Los siguientes meses pasaron como un borrón. Andrew se convirtió en una parte permanente de sus vidas, pero no de una manera que se sintiera forzada. Él solo estaba allí presente, y esa presencia cambió. Todo él se presentó a los eventos escolares, llevó a los niños en viajes de fin de semana, se convirtió en alguien en quien podían confiar. Y eventualmente Regina se encontró confiando en él también. Ella todavía tenía sus muros en alto, pero ahora eran más bajos, y se encontró preguntándose cómo sería dejarlos caer por completo. Entonces una noche Andrew hizo algo que ella no esperaba: le propuso matrimonio, no de una manera grandiosa y exagerada, no como la primera vez cuando había sido parte de un trato. Esta vez eran solo los dos sentados en el porche, los grillos cantando en la distancia. Andrew sacó un simple anillo de su bolsillo y se lo ofreció. No quiero hacer otro trato contigo, él dijo, no quiero comprar mi entrada en tu vida, solo te quiero a ti y a los niños para siempre. Regina miró el anillo, su corazón latía con fuerza. Había estado aterrorizada, pero por una vez no lo estaba, porque esto no era un truco, no era una mentira, era real, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer en algo. Otra vez lo miró y luego lentamente asintió con la cabeza. Sí. Andrew exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Luego con cuidado deslizó el anillo en su dedo, y por primera vez en mucho tiempo Regina se sintió en casa. Su boda no fue nada como la primera. Esta vez estuvo rodeada de familia. Los niños estaban allí, todos vestidos, riendo, felices. No hubo contratos ni tratos, solo amor. Y mientras Andrew la abrazaba fuerte esa noche, Regina finalmente se permitió admitir, porque había estado luchando durante tanto tiempo, que lo amaba, y él la amaba, no por una apuesta ni por una obligación, sino porque, contra todo pronóstico, habían construido algo real, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo de aferrarse a eso. Un año después, Regina estaba sentada en el hospital sosteniendo a su bebé recién nacido en sus brazos. Andrew se sentó a su lado mirando hacia el pequeño bulto con algo parecido al asombro. Los niños estaban afuera esperando conocer a su nuevo hermano, y como ella miró a Andrew, sonrió. Lo hicimos, susurró. Él le besó la frente. Sí, lo hicimos. Y cuando su bebé dejó escapar un pequeño llanto, Andrew se inclinó y pasó suavemente una mano sobre los pequeños dedos. Regina lo miró, y en ese momento supo que no eran solo una familia por las circunstancias, eran una familia porque se habían elegido el uno al otro, y nada, ni una apuesta, ni un pasado lleno de errores, podría cambiar eso.
Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte más como esta. Mira nuestros otros videos para obtener más historias cautivadoras y no olvides compartir este con tus amigos. Tu apoyo significa mucho, ¿no? Que había hecho esa apuesta cruel todos esos meses atrás él era mejor y tal vez solo tal vez eso fue suficiente. Las semanas pasaron, Andrew siguió apareciendo y luego un día Regina hizo algo que no había planeado, lo invitó a quedarse a cenar. Fue algo simple pero también lo fue todo porque significaba que estaba dispuesta a intentarlo y para Andrew eso era más valioso que cualquier trato comercial que hubiera hecho porque por primera vez no estaba persiguiendo la riqueza, estaba persiguiendo algo real y sabía que haría lo que fuera necesario para mantenerlo. Regina nunca pensó que lo haría llegado a este punto, había pasado tanto tiempo protegiéndose, negándose a dejar que Andrew o alguien realmente se acercara. De nuevo, se había convencido de que el daño que había hecho era demasiado profundo y que ninguna cantidad de cambios podría borrar la traición que había sentido cuando se enteró de la verdad sobre su matrimonio y, sin embargo, aquí estaban. No era solo que él se había demostrado a sí mismo, era que lo había hecho sin esperar nada a cambio. Andrew había aparecido día tras día, no porque quisiera recuperarla, sino porque